La casa estaba en completo silencio, un silencio tan espeso que parecía cubrir las paredes como una sábana húmeda. El único sonido era la respiración entrecortada de Lucía, la niña de 9 años que llevaba acurrucada en la esquina de su habitación desde que su madrastra la había encerrado horas antes. No sabía exactamente cuántas. El hambre hacía que el tiempo se sintiera diferente, lento, borroso, como si los minutos se arrastraran sobre el suelo. Lucía tenía la mirada fija en la puerta, esperando escuchar el sonido del cerrojo levantándose. Pero nada, ni un paso, ni una voz, nada que indicara que alguien recordaba que estaba allí dentro. Todo había comenzado aquella mañana, cuando la niña, desesperada por encontrar a su padre, se había escapado rumbo a la carretera. Había caminado más de 1 hora antes de que la encontrara un vecino y la trajera de vuelta. Su madrastra, Patricia, había estallado de furia. La arrastró dentro de la casa, gritándole que era una desagradecida, que no sabía la suerte que tenía de no estar en la calle. Luego la empujó dentro del cuarto y cerró con llave. 3 días, le dijo a través de la puerta. 3 días sin comer, a ver si así aprendes. La crueldad de Patricia ya no sorprendía a Lucía. Desde que su padre, Álvaro, se había casado con ella, todo había cambiado. Él viajaba constantemente por negocios, y Patricia se encargaba de la casa, y de ella. Pero no con cariño, no con paciencia, solo con gritos, castigos y un desprecio que la niña no entendía. Lucía se abrazó las rodillas. Tenía frío, aunque no supiera si era realmente frío o simplemente el vacío que sentía por dentro. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. No quería llorar, no quería darle a Patricia el gusto de haberla roto. Pero estaba agotada. De pronto, escuchó pasos en el pasillo. Pasos firmes, rápidos, como si alguien buscara algo o a alguien. Lucía contuvo la respiración. Lucía, la voz era baja, masculina, conocida. Su corazón dio un salto. Era él, su padre. Papá. Su voz salió rasposa, casi un susurro. ¿Por qué demonios está cerrada esta puerta?, gruñó él desde el otro lado. Lucía se levantó de golpe, tambaleándose. Estaba mareada, pero logró llegar a la puerta y apoyar las 2 manos sobre ella. Estoy aquí, papá, murmuró. Patricia me encerró. Hubo un silencio tenso. Después, el sonido metálico del cerrojo siendo forzado. Luego un golpe, otro, y otro, hasta que finalmente la puerta cedió. La figura del hombre apareció en el marco. Álvaro estaba sin aliento, con el traje arrugado y la corbata mal puesta, como si hubiera corrido desde el auto hasta allí. Cuando vio a su hija, su rostro se transformó. En sus ojos había horror, dolor, y algo más, furia. Lucía cayó hacia adelante y él la atrapó antes de que tocara el suelo. ¿Qué te hicieron?, preguntó con la voz quebrada mientras la sostenía contra su pecho. Ella no pudo responder, solo apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Por primera vez en días, se sintió segura. Álvaro la levantó en brazos y la llevó a la sala. Mientras la acomodaba en el sofá, gritó: Patricia, baja ahora mismo. Hubo silencio, luego unos pasos lentos en la escalera. Patricia apareció con su típica sonrisa controlada, esa que usaba cuando quería fingir inocencia. Álvaro, amor, acabas de llegar. Iba a decirte que, ¿la encerraste?, la interrumpió él, con una voz tan fría que Patricia tragó saliva. Solo estaba castigándola. Intentó huir, podría haber muerto en la carretera. Hice lo que cualquier madre haría. No eres su madre, las palabras salieron como un golpe. Patricia abrió los labios para responder, pero Álvaro levantó una mano. La dejaste sin comida, la encerraste como si fuera un animal. 3 días, Patricia. La mujer retrocedió un paso. Esa reacción dijo más que cualquier excusa. Álvaro se dirigió a la cocina, tomó agua y regresó para ayudar a Lucía a beber. Ella lo miraba con ojos cansados, pero brillantes, como si por fin hubiera una luz después de tanta sombra. Papá, yo solo quería verte, susurró. Ese susurro lo destrozó. Había estado viajando, trabajando, pensando que su familia estaba bien, que Patricia cumplía su papel. Nunca imaginó que su hija sufría en silencio. La mirada de Álvaro se volvió oscura. Se levantó lentamente y caminó hacia Patricia. Quiero que salgas de mi casa. Ahora mismo. ¿Qué? Patricia olvidó toda compostura. Álvaro, estás exagerando. Una niña siempre dramatiza. No puedes echarme así. Él dio un paso adelante. Voy a repetirlo una sola vez. Sal de mi casa. Patricia observó su expresión y comprendió que no había lugar para negociación.
Tomó sus cosas entre bufidos, lanzando miradas llenas de veneno a Lucía antes de salir dando un portazo. Cuando por fin quedaron solos, Álvaro volvió al sofá y acarició el cabello de su hija. No te dejaré sola de nuevo, prometió, con un nudo en la garganta. Te lo juro. Lucía intentó sonreír. De verdad, ya no va a volver. Nunca, respondió él, con una determinación tan firme que la niña se relajó por primera vez en meses. Pero esa noche, mientras la arropaba, Álvaro sintió una punzada de culpa. Había sido ciego, había permitido que su hija viviera un infierno dentro de su propio hogar. Y aunque Patricia ya no estaba, él sabía que no bastaba con expulsarla. Tenía que proteger a Lucía, ayudarla a sanar, recuperar la confianza que había perdido. La niña se durmió aferrada a su mano. Álvaro se quedó sentado a su lado, mirándola con una mezcla de alivio y rabia contenida. No podía creer que alguien hubiera sido capaz de tratarla así. Y fue entonces cuando escuchó algo. Un crujido leve, un sonido en el pasillo. Se giró lentamente. Alguien estaba allí. Una sombra, un movimiento. Álvaro se levantó despacio, sin soltar la mano de su hija. Su corazón comenzó a latir más rápido. Patricia se había marchado, pero alguien más había entrado. Y no estaban allí por casualidad. El millonario no se movió durante varios segundos. Estaba allí, de pie en medio de la cocina silenciosa, observando a la niña comer con una desesperación que le retorcía el alma. Cada bocado parecía una mezcla de alivio y dolor, como si su cuerpo aún no creyera que finalmente tenía comida frente a ella. Su respiración era temblorosa, sus manos, pequeñas y frías, no paraban de sacudirse. La niña no hablaba, solo comía, como si temiera que en cualquier momento alguien viniera a arrebatarle la comida de las manos. Él se obligó a dar un paso adelante. Tranquila, murmuró con una voz que ni siquiera reconoció como suya. Come despacio, no hay prisa. La niña levantó la mirada apenas un segundo. En sus ojos había miedo, pero también una chispa diminuta de esperanza, como si la presencia del hombre la protegiera de algo que no se atrevía a mencionar. Tragó el bocado con dificultad y siguió comiendo, ahora un poco más despacio, pero aún con esa ansiedad que solo nace del hambre prolongada. Él observó su rostro delgado, sus mejillas hundidas, las ojeras que marcaban bajo sus ojos. Una punzada le atravesó el pecho. ¿Cómo era posible que algo así hubiera ocurrido en su propia casa, mientras él trabajaba, mientras él hacía negocios, mientras él confiaba? ¿Ella te dejó así?, preguntó sin poder contenerse. La madrastra. La niña se tensó al instante. Soltó la cuchara y la comida volvió a temblar sobre el plato. No respondió, pero su silencio era más poderoso que cualquier palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, unas que ella intentaba contener como si siempre hubiera tenido que hacerlo sola. No te preocupes, dijo él, suavizando la voz. Yo estoy aquí ahora. La niña empezó a llorar, no con escándalo, sino con un llanto pequeño y detenido, el llanto de alguien que no está acostumbrada a que la consuelen. Él se acercó, arrodillándose frente a ella, y le limpió las lágrimas con la manga de su camisa. Perdóname, susurró, no debiste pasar por esto, nunca. Ella abrió la boca como si quisiera decir algo, pero las palabras no salían, y en cambio se inclinó hacia él, apoyando la frente en su pecho. El millonario la abrazó, con un cuidado casi sagrado. Era tan ligera, demasiado ligera. La puerta principal sonó de golpe. Los dos se quedaron inmóviles. El corazón del millonario dio un salto. Él conocía ese sonido, la madrastra había vuelto. Su respiración se hizo más lenta, más controlada, pero sus ojos se endurecieron. Puso a la niña detrás de él con delicadeza. Ve a tu habitación, le dijo en voz baja. Quédate allí, no salgas hasta que yo vaya por ti. La niña asintió temblando y corrió hacia el pasillo. ¿Qué es este desastre?, gritó la madrastra desde la entrada, sin saber aún lo que la esperaba. ¿Y por qué huele a comida si esa mocosa debía aprender su lección? El millonario apretó los puños. Caminó hacia la sala con pasos lentos, calculados. Cada palabra de la mujer salía afilada, revelando la crueldad que había ocultado detrás de sonrisas falsas. Cuando ella lo vio, se detuvo en seco. Ah, yo, no esperaba que volvieras tan pronto. Él no respondió. Su mirada era suficiente para helar el ambiente. ¿La dejaste 3 días sin comer?, preguntó con voz grave. La mujer abrió los ojos de par en par, buscando una excusa. No, no fue así. Ella se portó mal. Y tú sabes que los niños deben aprender disciplina.
Disciplina, repitió él, avanzando un paso. ¿Y creíste que matarla de hambre era disciplina? La madrastra retrocedió, ahora nerviosa. Exageras, solo era una lección. Tú no entiendes, tú siempre estás fuera, no sabes lo difícil que es lidiar con ella. Y además, intentó sonreír, acercándose un poco, pensé que podríamos hablarlo con calma. Él la miró como si estuviera viendo a un extraño. Te escuché decir que, debía aprender su lección. ¿Qué clase de mujer habla así de una niña de 8 años? La mujer dio un paso atrás, tropezando con la mesa. Estás malinterpretando todo. Yo solo quería educarla. Entonces él lo dijo. Educar no es torturar. La palabra cayó pesada entre ellos. La madrastra dejó de fingir y frunció el rostro, mostrando la dureza oculta. ¿Sabes qué? Dijo. Tú siempre la has consentido demasiado. Por eso se volvió rebelde. Yo solo traté de corregirla. Si no te gusta, puedes hacer lo que quieras, pero no me culpes a mí por tu mala paternidad. Él apretó los dientes. Empieza a recoger tus cosas. ¿Qué? ¿Lo escuchaste? Te vas de esta casa. Su voz era tan fría que no admitía discusión. La mujer intentó tocarle el brazo. No puedes echarme así. Yo soy tu esposa. Fui un idiota al no ver quién eras en realidad, respondió él. Pero no voy a permitir que dañes a mi hija una vez más. Ni una palabra tuya volverá a tocarla. Ella lo miró incrédula. ¿Y qué vas a decirle al mundo? ¿Qué dejaste a tu esposa por una niña malcriada? Él respiró hondo. Voy a decir la verdad. Que te fuiste después de que descubrí el abuso que cometiste. Y créeme, nadie estará de tu lado. La mujer se quedó muda. Por primera vez parecía comprender que había perdido. Él se dio la vuelta, pero antes de irse añadió. La seguridad te ayudará a empacar. No quiero volver a verte cerca de mi hija jamás. Ella gritó insultos detrás de él, pero ya no importaba. Cuando él volvió a la habitación de la niña, ella estaba sentada en el suelo, abrazando un muñeco viejo. Al verlo, se levantó y corrió hacia él. ¿Se fue? Preguntó con voz temblorosa. Sí, respondió él, acariciándole el cabello. Ahora estás segura. La niña dijo algo que lo rompió por dentro. ¿Te vas a ir tú también? Él la levantó en brazos. No, nunca más te voy a dejar sola. Te lo prometo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez en años, él sintió que el hogar volvía a ser hogar. La casa estaba llena de silencio. Pero era un silencio diferente, un silencio tranquilo, un silencio seguro. El silencio que solo nace cuando el peligro, por fin, desaparece.